Buenas tardes, mi nombre es Araceli Alejandra González Trinidad y les voy a exponer a continuación lo que son los organismos transgénicos, las leyes nacionales y si éstas consideran la globalización. Para empezar vamos a definir qué es un organismo transgénico. Un organismo transgénico es aquella planta, animal o microorganismo que recibió parte del material genético de otro organismo, con la finalidad de mejorar sus características, según describen los científicos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Algunas ventajas que poseen a nivel de los cultivos son las siguientes. Tienen un mayor valor nutricional. Son más resistentes a las plagas, a los plaguicidas y herbicidas, a los cambios climáticos, que serían sequías y fríos, y pueden producir más que los cultivos convencionales. También existen beneficios para lo que sería el medio ambiente y los agricultores. Encontramos que este tipo de cultivos necesitan muchos menos cuidados sobre el arado, entonces se necesitan menos utensilio de combustibles fósiles y mucho menor uso de herbicidas. Por lo tanto, hay una menor producción del CO2 y se puede ayudar a mejorar, aliviar un poco el impacto hacia la capa de ozono. Encontramos que también al tener más producción en menores tierras, no se necesita utilizar entonces otro tipo de espacios o zonas con diversidades de la vida, y entonces podemos rescatar estas zonas. Todas estas actividades que se ahorran o se simplifican para los agricultores significa un tipo de ganancia monetaria para ellos y también menos esfuerzo en sus actividades. Entre las desventajas que hay es que la Organización Mundial de la Salud nos menciona que no se puede generalizar el hecho de que estos alimentos sean totalmente inocuos, porque se revisan de manera caso por caso. Entonces, existe la posibilidad de que haya una alergenicidad y una posible transferencia de resistencia a los antimicrobianos de los alimentos a los seres humanos. Además, también pueden afectar a lo que serían otras especies mediante el outcrossing, que este consiste en el desplazamiento de genes de vegetales genéticamente modificados a cultivos convencionales o especies silvestres relacionadas. Y no sería poco decir que sería un evento inconmensurable para el medio ambiente. El principio para la elaboración de los alimentos transgénicos era el beneficio de los seres humanos y el cuidado del medio ambiente, encontrar de alguna manera mayores ventajas con impactos menores al planeta. Sin embargo, el desarrollo de esta toma otro tipo de vertiente y se desenvuelve prioritariamente por los intereses económicos. Los cultivos transgénicos que ofrecían mayor producción con menor porcentaje de tierras y por lo tanto que podrían salvar la biodiversidad de estos lugares, de hecho, no sucede debido a la cuestión que de manera económica las personas no tienen suficiente, siguen utilizando este tipo de zonas y lo que hacen es seguir destruyendo la biodiversidad para obtener todavía aún más producción de estos alimentos. Lo que se suponía que se iba a ahorrar de herbicidas realmente no sucede por completo, porque al ser las plantas tolerantes a este tipo de agroquímicos, pues de hecho se empiezan a necesitar aún más dosis, aumentar la dosis para que hagan efecto. Y entonces, pues todo esto termina siendo traducido en más pago para los agricultores y se vuelve realmente una desventaja para lo que serían los pequeños y los medianos negocios. Las compañías grandes terminan saliendo las más beneficiadas y presentan realmente una competencia muy fuerte para el mercado. A esto le podríamos sumar que muchas de estas compañías incurren a lo que sería el uso de maquinaria en vez de la mano de obra campesina. Entonces también podemos traducirlo a un efecto de desempleo rural.
El sistema industrial corporativo de producción de alimentos, que tiene como paradigma central los alimentos transgénicos, agudizan la crisis medioambiental de acuerdo con los 9 límites planetarios definidos por el Centro de Resiliencia de Estocolmo, habiendo agraviado los siguientes: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos, la contaminación y agotamiento de agua dulce, la erosión de suelos, la excesiva cantidad de fósforo y nitrógeno vertidos a mares y suelos y la contaminación química. ¿Cuáles son los organismos reguladores? Las agencias que se encargan de la inocuidad y seguridad alimentaria en varios países, específicamente para los organismos genéticamente modificados, son la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, en Estados Unidos, la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos, EFSA, en Europa, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, en México. A su vez, encontramos que COFEPRIS cuenta con la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, que por sus siglas sería CBioGem, que es el órgano del Poder Ejecutivo Federal encargado de establecer políticas relativas a la seguridad de la biotecnología respecto al uso de los organismos genéticamente modificados. Este cuenta con una red nacional de laboratorios de detección, identificación y cuantificación de organismos genéticamente modificados. Actualmente está constituida por 16 laboratorios, 3 de las autoridades competentes, Semarnat, Salud y Zagarpa, y uno del CENAM, denominados Laboratorios del Nodo Central, y 2 son laboratorios activos de diversas instituciones. ¿Cuáles son los protocolos relacionados? El Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología tiene como enfoque principal la precaución, como lo establece el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que dicta lo siguiente: con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Principalmente, el protocolo busca prevenir y proteger la biodiversidad de los posibles riesgos que podrían ocasionar los organismos genéticamente modificados, estableciendo procesos acordados con los países a fin de que estos posean la información necesaria para poder tomar decisiones en torno al uso de dichos organismos. Este protocolo tiene de manera suplementaria lo que sería el Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación. Este tratado de talla internacional proporciona normas y procedimientos que obligan a todo aquel que propicie la afectación de la biodiversidad por el uso de organismos genéticamente modificados, tomará la responsabilidad de compensar ese daño a través de la indemnización o bioremediación. Entramos específicamente a la ley nacional y sus consideraciones globales. En materia de organismos genéticamente modificados, México tiene como ley principal la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que se encarga de establecer lineamientos, normas y sanciones en el uso de distribución y comercialización de los organismos genéticamente modificados. En el aspecto de la globalización, la ley se enfoca en el comercio, ya sea en la importación o la exportación a otros países. Algunos de los puntos que trata son: se permite la distribución y consumo de organismos genéticamente modificados, mientras que no se pretenda liberar al medio ambiente. La liberación comercial de los organismos genéticamente modificados es permitida mientras se obtengan los permisos pertinentes,
haber realizado los estudios geográficos de la zona y se tenga asegurado que las especies que se pretenden liberar sean distintas a las especies nativas y no causen una afección en la salud humana o la biodiversidad biológica. Si la liberación es experimental o parte de un programa piloto, será autorizada mientras se sigan las medidas de contención pertinentes. Todo aquel interesado en exportar organismos genéticamente modificados para liberarlos en otros países debe notificar dicha intención a las autoridades del país respectivo. Dicha notificación solo se realizará en los casos en que los tratados y acuerdos internacionales en que los Estados Unidos mexicanos sean parte. En áreas naturales protegidas, solo se permite liberar organismos genéticamente modificados si es para bioremediación. La Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM funge como centro focal nacional ante el Secretariado del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, del Convenio sobre la Diversidad Biológica, siendo la responsable del enlace con dicho secretariado y de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de dicho tratado internacional. La Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM también se encargará de proporcionar al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología establecida en el mencionado Protocolo de Cartagena, que, como ya sabemos, tiene como complementario el Protocolo de Nagoya Kuala Lumpur. Por último, en caso de la liberación accidental de algún organismo genéticamente modificado que se verifique en el territorio nacional y que pudieran tener efectos adversos significativos a la diversidad biológica o a la salud humana de otros países, la Secretaría competente notificará tal situación a la autoridad correspondiente del país que pudiera resultar afectado por dicha liberación. Eso es todo por mi parte y muchas gracias.